¿Cómo va su mañana? Espero que fluyendo de la mejor forma posible. Y como siempre les digo, si no es así, es momento de cambiar la actitud porque todavía falta un buen tramo del día. Así es que espero que las cosas marchen. Fíjense qué historias. Me preocupa mucho. Tengo una niña de 10 años de mi primer pareja. Actualmente vivo en un hogar, casada, y mi hija tiene 2 hermanitos más, uno de 7 y la niña de 5. Mi hija de 10 sigue pensando que su papá es mi actual esposo. Lo quiere mucho y mi esposo también la quiere como hija. Ella tiene los apellidos de su papá biológico, no los de mi esposo. Y aún así, ahora que ya está grande, nunca se ha dado cuenta que su papá no es su papá, por los apellidos. Yo nunca he tocado ese tema, sentía que era necesario, porque la niña, la verdad, vive muy feliz con nosotros y veo que no le muestra ni interés al saber que tiene diferentes apellidos, y no sé cómo explicarle a mi hija lo de su papá de origen. Después explica otras cosas que no son necesarias en este momento en relación al papá de su hija, del cual no sabe nada. Sí comenta que una vez la niña preguntó, pero en casa de la suegra, por qué ella tiene apellidos distintos, pero pues no era el momento oportuno y ella ya no quiso volver a tocar el tema después. Pero no quiere romperle el corazón y no sabe cómo aproximarse al tema porque tiene la impresión de que esto le va a romper el corazón. ¿Cómo decirle a la niña que el papá, que ella cree que es su papá, no es el papá biológico? Mira, primero sí hay que abordar el tema, sí hay que decirlo, porque el problema de los secretos y el problema de las situaciones de esta naturaleza es que cuando se llegan a saber, porque se va a llegar a saber, dado que tiene los apellidos distintos y porque ya en algún momento lo preguntó, es que hay una doble situación dolorosa. Primero, el saber la verdad, que el nivel de dolor que va a generar es diferente dependiendo de lo que ustedes transmiten cuando cuentan la verdad. Y la segunda es la sensación de sentirse engañado. Y entonces ahí se genera una desconfianza que ni a ti ni a su papá, y aquí estoy hablando del que ha sido su papá, porque el otro solo le engendró, pero en realidad el papá es tu esposo. Y perder la confianza en ustedes dos puede ser muy complejo para tu hija para el resto de su vida, porque si hay algo en el que se ha vivido engañada, su pregunta constante va a ser ¿qué otra cosa no le han dicho? Y eso puede marcar su vida de forma muy importante de ahí en adelante. Está cerca en el tiempo la adolescencia, y de por sí es una época de rebeldía, como para que ella entre al proceso adolescente con la duda de qué otra cosa no se le ha dicho. Es parte de su historia lo que ha pasado, y por lo tanto, aquí existe la alternativa de las creencias que tú y su papá, insisto, tu esposo, tienen, es lo que le van a acabar transmitiendo cuando se lo digan. El problema no es decirle, el problema es el miedo y la creencia que ustedes tienen, lo que le van a transmitir cuando se lo digan. Porque aquí el asunto es tan claro como, ¿tú te acuerdas que en algún momento tú me preguntaste por qué tienes apellidos distintos? ¿Tú a qué crees que se debe eso? Y escuchar primero lo que ella piensa al respecto. Y entonces hay que platicar de que hay personas que aportaron el espermatozoide que da lugar a que se fecunde el óvulo de la mujer, pero que no se quedaron. Y a esas personas no se les dice papá, porque el papá
es el que quiere, el que alimenta, el que nos acompaña mientras crecemos. Y ese papá es el papá con el que ella vive. Pero cuando ella nació, ella recibió el apellido del hombre que dio lugar a que tu óvulo se hubiera fecundado, y de ahí ella nació. Pero su papá, quien la ha alimentado, quien la ha mantenido, quien la ha acompañado, el que la quiere, el que está con ella, el que la acompaña a dormir, el que hace todo lo que hace por ella, es al que ella quiere y con el que ella vive. Entonces, ¿quién es su papá? En eso, ella está correcta. No tiene otro papá. Hay otra persona que dio lugar a que ella naciera. Pero ese papá no existe en este lugar para ella absolutamente nada. Por eso tiene un apellido distinto. Nada más. Esa es la respuesta a su apellido diferente. Por eso es hermana de sus hermanas, por eso la quieren y por eso conforman esa familia. Pero desháganse de los miedos y de los temores, porque si se lo dicen con miedo y con temor, eso es lo que le van a transmitir. Creo que a veces es importante fijarnos y hacer un alto en la monotonía, en el día a día, en la relación con tus hijos. ¿Cuánto de tu día se vuelve crítica, corrección, llamadas de atención, regaños? ¿Y cuánto de tu día hay en reconocerle, en decirle bien, mira, hoy sí lo hiciste como debe de ser, qué padre están jugando hoy, gracias por haber recogido tus cosas, terminaste muy bien tu tarea? Porque hay algo que es muy claro. Los niños necesitan corrección, límites, sin duda alguna, pero siempre que no estás regañando, corrigiendo, llamando la atención, es porque tu hijo está haciendo las cosas de buena manera. Está haciendo algo de forma correcta y adecuada. ¿Se lo hace saber? Porque los niños necesitan que los corrijamos, que les digamos cómo, pero también necesitan saber cuando lo están haciendo de una forma apropiada. Así que, si se te va el día y piensas que tu hijo no hizo nada bien, algo está mal, pero en ti. Fíjense que algo que continuamente surge cuando se habla de límites y de disciplina es de inmediato la idea de, bueno, pero es que hay que hacer reflexionar a los niños, pero es que ¿qué tiene de malo quererlos y consentirlos? Pero es que... Y es que siempre se malentiende la idea de que poner límites es estar regañando. Y la realidad es que los niños requieren límites y requieren ser corregidos porque vinieron a aprender en la vida la forma de relacionarse en sociedad, requieren aprender a ser productivos, requieren saber adaptarse, saber ser autosuficientes, requieren ser responsables y hay que enseñarlo, pero también tenemos que hacer eso con amabilidad, con afecto, respetando a los niños. Por lo tanto, tenemos que dejar de lado la ira, la furia, la desesperación, y eso requiere que yo tenga que trabajar en mí constantemente para que me autorregule en mi respuesta emocional frente a aquellas cosas que me van a exasperar, que me van a generar frustración, porque la autorregulación de mis emociones va a ser necesaria para enseñarle al niño, pero también para modelarle al niño la forma de funcionamiento. Así es que no está peleada una cosa con la otra. El afecto en la forma de educar es importantísimo,
para que un niño o una niña se sientan queridos y aceptados, pero también sepan que tienen que modificar comportamientos, porque no nada más basta que yo lo acepte como su madre o su padre, también tienen que ser aceptados por los demás, porque el otro niño, la otra niña también requiere ser respetado por tu hijo. Así es que tiene que ser una educación integral que va a empezar en casa, va a continuar en la escuela y va a requerir de el respeto de todos los que rodean a tus hijos, pero no nada más hacia tu hijo, sino de tu hijo hacia los demás. Fíjense que hay una mujer, Alexandra Pomarejo, que es autora de un libro, Reconócete, ámate, libérate. Y ella tiene 5 ideas que promueve mucho, que dice que si las normalizáramos y no las hiciéramos conscientes de ellas y las aceptáramos, nuestra vida se movería de una manera muy distinta. Y esas ideas son: la tristeza es una emoción y por lo tanto viene y se va. Así es que no tendríamos que darle tanta importancia. La segunda es que no tenemos que tener la respuesta para todo. A veces simple y sencillamente tendríamos que decir, no sé. La tercera, que tendríamos que caer en la cuenta que ser perfeccionista no es una virtud. Nos equivocamos y de los errores aprendemos, y por lo tanto habría que aceptar el error como parte de la vida. La cuarta, que es una realidad que no le vamos a caer bien a todos y que por lo tanto tendríamos que poner más énfasis en ser auténticos que en tratar de estar agradándole a quien pues no le agradamos nada más porque pues esa persona sí nos agrada a nosotros, y lo tendríamos que aceptar así, simple y llanamente. Y por último, que no tenemos que ser iguales a los demás, que tenemos que aceptar nuestras diferencias y que por lo tanto a veces optamos por caminos que los demás no optan, y que eso nos da una forma de ser diferentes. ¿Cuál de esas te hace falta aceptar para que puedas ser un poco más feliz en la vida? Soy madre de 3, separada. En pandemia mi hijo, el segundo, empezó a practicar empíricamente la guitarra. Hoy se unieron más chicos para ensayar canciones y formar un grupo. Siempre se junta con más grandes que él. Y anoche, el muchacho que canta y él tomaron. Mi hijo hasta volvió el estómago. No sé cómo canalizar esto. Ya le había dicho que la casa la respeta y no es lugar para estar tomando. Él tiene 17 y el otro ya es un señor. ¿Qué hacer? La verdad no sé qué hacer. Mira, sin duda alguna necesitas pues hablar con él seriamente. Primero preguntarle qué fue lo que pasó, qué piensa de lo que sucedió, y tratar de tener esa conversación no mientras esté crudo. No se habla cuando están borrachos y no se habla cuando están crudos. Se habla hasta que ya se encuentran completamente recuperados, y decirle claramente que si una situación de estas se vuelve a presentar, vas a tener que tomar medidas con respecto a facilitar que esto que él hace con tanto, ahora sí que con tanto gusto, pues va a tener que detenerse. Y claramente necesitas decirle, hablar con este señor y decirle que esta situación no se puede volver a presentar bajo ninguna circunstancia. No sé de qué edad es el señor. Hay una diferencia entre que sea un hombre de 23 años a que sea un hombre de 40 o de 50, ¿no? Que claramente
se aprovechó de una circunstancia con este chico tuyo que tiene 17 y que facilitarle alcohol a un menor de edad es un delito y que podrías acusarlo, demandarlo legalmente por haber facilitado esta circunstancia y que de ninguna manera esto puede volver a repetirse. Y pon una consecuencia a tu hijo. No sé qué le guste, no sé si sale a fiestas, no sé si el manejo del teléfono celular, no sé qué actividad podría ser la que podrías utilizar. Pero lo cierto es que tiene que ser en un tono serio, firme, pero sin que caigas en un sermón interminable, en regaño, en que te salgas de control. Simplemente con mucha seriedad, con mucha firmeza, hacer un planteamiento. Pero habla con él y dile qué fue lo que sucedió. Hazle caer en la cuenta que lo que hizo este señor es un delito al facilitarle alcohol a un menor de edad y que vas a hablar con él porque esto no se puede volver a repetir y que tú has facilitado tu casa para que esto se pueda dar porque es una actividad sana, pero que bajo ninguna circunstancia esto puede repetirse. No sé cómo vaya en la escuela tu hijo, si es responsable en otras áreas de su vida, pero es un buen momento para ubicar perfectamente las reglas y para que en un momento determinado hables con todos y les digas que pues tú estás facilitando la casa para que puedan tener esto, pero que se dio esta situación en esta noche y que a tu casa no se entra con alcohol y que esta experiencia le sirva a todos. Fíjense que un duelo del que hablamos poco aquí en el programa y me lo han hecho notar a través de sus mensajes y sus correos electrónicos, es el duelo perinatal, el que se da en el embarazo, cuando no se logra un embarazo. Y la realidad es que ese duelo es un duelo que no entiende mucho de tiempo ni de género. A veces el bebé se pierde sin haber llegado ni siquiera a saber si era niño o niña. Y es un duelo por las expectativas, por lo que pudo ser, que está pues cargado de ilusiones por parte de los padres. Un hombre que habían perdido a su bebé decía: mi dolor no depende del tiempo, la intensidad y la duración de mi duelo no depende del tiempo que pasé con mi hijo, sino del lugar que ocupaba en mi vida su llegada y las ilusiones que había construido alrededor de esto. Y es que se vuelve muy difícil porque es un duelo invisible para muchos. El duelo perinatal es minimizado por quienes no entienden que no se trata solo de la pérdida física, sino de los proyectos y los sueños construidos en torno a ese pequeño ser. Y se vuelve muy difícil para las personas que lo vivieron. Y hay que acompañarlo desde la empatía. Se vuelve esencial validar el dolor y ofrecer apoyo emocional a quienes atraviesan ese tipo de duelo. Ya tendrán otro, a veces dicen las personas que los rodean. Y no se trata de pasar la página, sino de integrar la pérdida con mucho amor y con mucho respeto. Porque aunque la vida continúe, el recuerdo de ese hijo, de esa hija que se perdió, siempre va a ser parte del corazón de esos padres. Entonces hay que reconocer que existió para que sea parte del proceso de sanación, porque cada duelo importa y cada historia merece que sea contada. Fíjense que siempre que estamos platicando de las familias, de las situaciones, de las problemáticas, pues en alguna medida nos centramos en todo lo que tiene que ver
con el hecho de lo difícil, de lo que nos está costando trabajo, de lo doloroso. Y cuando hago preguntas aquí en el programa, pues de alguna manera también hablamos de lo difícil que pudieron haber sido las cosas de la familia. Y por difícil que haya sido la vida familiar, por difícil que haya sido la infancia, la realidad es que siempre hay un recuerdo positivo, siempre hay un recuerdo feliz, siempre hay un recuerdo que nos hace sonreír. Así es que hoy me despido del programa diciéndote, piensa en ese recuerdo, que aunque cueste trabajo evocarlo, sobre todo si tuviste una infancia complicada, que te haya sido positivo o agradable y que te hubiera gustado que fueran más los recuerdos de esa naturaleza. Y bueno, lo puse en redes, así es que compártelo con nosotros, porque siempre en medio del dolor también hubo cosas buenas. Y si tuviste la fortuna de tener una familia que funcionaba adecuadamente, bueno, seguramente los recuerdos felices hayan sido más. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Tengan muy buen provecho y una linda tarde. Audiocentro.